Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de Can Yaman. Prepárense para unas buenas risas, porque hoy vamos a analizar un diálogo imperdible que tuvo el actor turco en Italia, y que sinceramente, hizo que media Europa se echara unas buenas carcajadas. En este vídeo vamos a diseccionar cada palabra, cada gesto, cada reacción de Can en esta entrevista que se volvió viral. Vamos a ver por qué fue tan divertida, qué hizo que fuera tan especial y, sobre todo, vamos a entender por qué Can Yaman, una vez más, demostró su carisma y su sentido del humor. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y ahora sí, vamos a sumergirnos en este momento hilarante. Ok, antes de meternos de lleno en la entrevista, pongamos un poco de contexto. Can Yaman, como saben, es un actor turco que se ha convertido en una superestrella internacional, especialmente en Italia, donde ha protagonizado varias series y ha generado una legión de fans. Su popularidad allí es realmente impresionante. Y bueno, como toda estrella, Can concede muchas entrevistas, algunas más memorables que otras. Y la que vamos a ver hoy, definitivamente entra en la categoría de memorables, pero por razones muy específicas. Resulta que Can estaba siendo entrevistado por un periodista italiano, en un programa bastante conocido, y desde el principio se notaba que la conversación tenía un tono bastante relajado, casi como si estuvieran charlando entre amigos. El periodista empezó preguntándole sobre su vida en Italia, sobre cómo se sentía viviendo allí, sobre sus proyectos futuros. Hasta ahí, todo normal. Can respondía con su habitual encanto contando anécdotas, hablando de su amor por la cultura italiana, de la comida, de la gente. Pero amigos míos, la cosa se puso interesante cuando el periodista cambió el tema. De repente el periodista, con una sonrisa pícara en el rostro, le lanzó una pregunta que nadie se esperaba. Le preguntó algo así como: Can, sabemos que tienes una legión de fans en Italia, y sabemos que muchas de ellas están muy interesadas en, digamos, en tu atractivo físico. ¿Cómo te sientes al ser considerado un símbolo sexual? Imagínense la cara de Can. Obviamente él ya está acostumbrado a este tipo de comentarios, pero la forma en que el periodista lo planteó, con esa sonrisa traviesa, lo tomó un poco por sorpresa. Y aquí es donde empieza la magia. En lugar de responder con una respuesta típica, de esas que dan los famosos para evitar controversias, Can decidió ser auténtico, ser él mismo. Can se echó a reír. Una carcajada genuina, de esas que te contagian al instante. Y luego con una sonrisa enorme le respondió al periodista algo así como: hombre, pues me siento muy bien. ¿A quién no le gusta que le digan que es atractivo? Pero sinceramente creo que hay mucho más en mí que solo mi apariencia física. Soy actor, soy deportista, soy una persona con inquietudes, con pasiones. Pero bueno, si a la gente le gusta verme guapo, pues bienvenido sea. Y ahí no terminó. Can, aprovechando el tono relajado de la conversación, empezó a bromear con el periodista. Le dijo algo así como: pero dime la verdad, tú también me ves guapo, ¿verdad? Y el periodista, obviamente, se echó a reír también. Fue un momento muy divertido, muy natural, que demostró la capacidad de Can para conectar con la gente, para no tomarse a sí mismo demasiado en serio. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la pregunta sobre su atractivo físico, el periodista empezó a hacerle preguntas un poco más picantes. Le preguntó sobre sus relaciones sentimentales, sobre si estaba saliendo con alguien, sobre qué buscaba en una mujer. Y Can, con su habitual sentido del humor, fue sorteando las preguntas con mucha inteligencia y sin revelar demasiado. En un momento dado, el periodista le preguntó directamente: Can, ¿es verdad que tienes fama de ser un conquistador? Y Can, con una sonrisa enigmática, le respondió: digamos que soy una persona sociable. Me gusta conocer gente, me gusta conectar con las personas. Y si a alguien le gusto, pues, ¿qué le vamos a hacer? La verdad es que Can Yaman tiene una habilidad increíble para responder a este tipo de preguntas sin ofender a nadie, sin generar polémica y al mismo tiempo, siendo divertido y entretenido. Y creo que esa es una de las razones por las que es tan popular. No solo es un actor talentoso, sino que también es una persona auténtica, con un gran sentido del humor y una gran capacidad para conectar con la gente. Pero volviendo a la entrevista, hubo otro momento que también generó muchas risas. El periodista, en un intento por poner a Can en un aprieto, le preguntó sobre sus proyectos futuros. Le preguntó si tenía planeado trabajar en Hollywood,
si estaba interesado en hacer películas en inglés. Y Khan, con toda sinceridad, le respondió: por supuesto que me gustaría trabajar en Hollywood. ¿A quién no le gustaría? Pero no estoy obsesionado con eso. Estoy contento con lo que estoy haciendo ahora, estoy disfrutando de mi trabajo en Italia, y creo que lo importante es seguir aprendiendo, seguir creciendo como actor, independientemente de dónde estás trabajando. Y luego añadió en broma: además, mi inglés no es perfecto. Necesito tomar algunas clases antes de enfrentarme a Hollywood. Y se echó a reír de nuevo. La verdad es que Can Yaman tiene una gran capacidad para reírse de sí mismo, y eso es algo que la gente valora mucho. En resumen, esta entrevista fue un auténtico festival de risas. Can Yaman demostró una vez más su carisma, su sentido del humor y su capacidad para conectar con la gente. Supo responder a preguntas incómodas con inteligencia y gracia, sin ofender a nadie y al mismo tiempo, siendo divertido y entretenido. Y creo que esa es una de las razones por las que es tan popular. Ahora, antes de terminar el vídeo, quiero hacer un pequeño comentario sobre la reacción que tuvo esta entrevista en las redes sociales. Como se imaginarán, el vídeo se volvió viral en cuestión de horas. La gente compartía fragmentos de la entrevista, comentaba las respuestas de Khan, y se reían a carcajadas con sus bromas. Y lo más interesante es que la mayoría de los comentarios eran positivos. La gente elogiaba la autenticidad de Khan, su sentido del humor y su capacidad para no tomarse a sí mismo demasiado en serio. Por supuesto, también hubo algunos comentarios negativos, como siempre. Algunas personas criticaron las preguntas del periodista, considerándolas inapropiadas o incluso sexistas. Otros criticaron las respuestas de Khan, acusándolo de ser superficial o egocéntrico. Pero en general, la reacción fue muy positiva. La gente disfrutó de la entrevista, se rió con las bromas de Khan, y valoró su autenticidad y su sentido del humor. Y creo que eso es lo que importa al final del día. Can Yaman es un actor talentoso, sí, pero también es una persona real, con sus virtudes y sus defectos. Y creo que la gente valora eso. Valora que no intente ser alguien que no es, que sea auténtico, que sea divertido, que sea capaz de reírse de sí mismo. Y eso es lo que lo convierte en una estrella. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan reído un poco con nosotros, y que hayan disfrutado de este análisis de la entrevista de Can Yaman. Resumiendo, vimos cómo Can Yaman en una entrevista en Italia, respondió con humor y carisma a preguntas personales, demostrando su autenticidad y conectando con la audiencia. Vimos cómo manejó las preguntas sobre su atractivo físico y sus relaciones, y cómo se rió de sí mismo al hablar de sus proyectos futuros y su inglés. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes de esta entrevista. ¿Les pareció divertida? ¿Creen que Can Yaman supo manejar las preguntas del periodista? ¿Qué es lo que más les gusta de este actor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. No olviden activar la campanita. Gracias de nuevo por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. *** ampliación y ***. Ahora, para darle más sabor a esta historia, vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos clave de esta entrevista y de la figura de Can Yaman. Porque, seamos honestos, el fenómeno Can Yaman va mucho más allá de su atractivo físico. Hay algo en su personalidad, en su forma de ser, que conecta con la gente a un nivel muy profundo. *** el carisma desbordante de Can Yaman, un imán para las audiencias ***. Uno de los aspectos que más llama la atención de Can Yaman es, sin duda, su carisma. Es algo que se percibe a través de la pantalla, que se contagia al espectador. Y no es un carisma impostado, forzado, sino algo natural, genuino. Can tiene una forma de conectar con la gente que es muy especial. Es capaz de hacer sentir a cada persona que conoce como si fuera la única en el mundo. Y esto se debe en gran parte a su autenticidad. Can no intenta ser alguien que no es. Se muestra tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. No tiene miedo de reírse de sí mismo, de mostrar sus debilidades.
Y eso lo hace aún más atractivo para el público. En esta entrevista en particular, su carisma brilló con especial intensidad. A pesar de las preguntas incómodas del periodista, Khan nunca perdió la compostura. Siempre mantuvo la sonrisa en el rostro y respondió con inteligencia y gracia. Incluso cuando se vio sometido a preguntas muy personales, supo mantener la calma y responder sin revelar demasiado. Además, Khan tiene un gran sentido del humor. Es capaz de hacer reír a la gente con sus bromas, con sus comentarios ingeniosos. Y esto lo convierte en un personaje muy atractivo, tanto para el público como para los medios de comunicación. *** El impacto de Khan Yaman en la cultura italiana, un fenómeno sociológico ***. La popularidad de Khan Yaman en Italia es un verdadero fenómeno sociológico. No se trata solo de un actor famoso, sino de un ícono cultural, de un símbolo de la nueva Italia. Khan ha conquistado el corazón de los italianos con su carisma, su talento y su dedicación al trabajo. Desde su llegada a Italia, Khan ha protagonizado varias series de televisión que han sido un gran éxito de audiencia. Su personaje de Ferit Aslan en la serie Bittersweet lo catapultó a la fama en Italia y lo convirtió en un ídolo para millones de personas. Pero el impacto de Khan Yaman en Italia va más allá de la televisión. El actor ha participado en campañas publicitarias, ha sido invitado a programas de televisión y ha sido homenajeado en varios eventos culturales. Su imagen está por todas partes, desde las revistas de moda hasta los carteles publicitarios. Y lo más interesante es que la popularidad de Khan Yaman en Italia no se limita a las mujeres. El actor también tiene muchos fans masculinos que admiran su talento, su dedicación al trabajo y su estilo de vida saludable. *** Más allá del atractivo físico, el talento y la disciplina de Khan Yaman ***. Es innegable que el atractivo físico de Khan Yaman ha contribuido a su éxito. Pero sería injusto reducir su carrera a su apariencia. Khan es un actor talentoso que ha demostrado su valía en varios proyectos. Desde sus inicios en la televisión turca, Khan ha trabajado duro para perfeccionar sus habilidades como actor. Ha estudiado interpretación, ha tomado clases de canto y de baile, y ha participado en varios talleres de actuación. Además, Khan es un deportista nato. Practica varios deportes como el boxeo, el baloncesto y el tenis. Y esto lo ayuda a mantenerse en forma y a tener una gran energía en el escenario. Su disciplina y su dedicación al trabajo son dos de las claves de su éxito. Khan es un perfeccionista, que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto. Y esto se nota en sus interpretaciones, que siempre son convincentes y emocionantes. *** El lado humano de Khan Yaman, un compromiso social ***. Pero Khan Yaman no es solo un actor famoso y un deportista talentoso. También es una persona comprometida con causas sociales. El actor ha participado en varias campañas de concienciación sobre temas como la protección del medio ambiente, la lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos de los animales. Además, Khan ha creado su propia fundación, Khan Yaman for Children, que tiene como objetivo ayudar a niños necesitados en todo el mundo. La fundación ofrece ayuda económica, material y educativa a niños que viven en situaciones de pobreza o de vulnerabilidad. Este compromiso social es otro de los aspectos que hacen de Khan Yaman un personaje tan atractivo para el público. La gente valora que utilice su fama y su influencia para ayudar a los demás. *** El futuro de Khan Yaman, un ascenso constante ***. El futuro de Khan Yaman es prometedor. El actor tiene varios proyectos en marcha, tanto en Italia como en otros países. Se espera que protagonice nuevas series de televisión, películas y obras de teatro. Además, Khan está interesado en explorar otras facetas de su carrera. Le gustaría dirigir películas, escribir guiones y producir sus propios proyectos. Con su talento, su carisma y su dedicación al trabajo, Khan Yaman tiene todas las cartas para convertirse en una de las estrellas más importantes del mundo del espectáculo. Y sus fans, que lo apoyan incondicionalmente, están ansiosos por ver qué le depara el futuro. *** Volviendo a la entrevista viral ***. Al analizar la entrevista viral, podemos ver cómo todos estos elementos se entrelazan. La habilidad de Khan para reírse de sí mismo, su respuesta relajada ante preguntas potencialmente incómodas, y su capacidad para conectar con el entrevistador, son todas manifestaciones de su carisma natural.
La viralidad de la entrevista no fue un accidente, sino el resultado de una personalidad magnética que atrae a las audiencias de todo el mundo. La gente no solo ve a un hombre guapo, sino a una persona genuina, con sentido del humor y una perspectiva positiva de la vida. Y eso, mis amigos, es lo que hace que Can Yaman sea tan especial. No es solo su apariencia, es su esencia. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes de esta entrevista. ¿Les pareció divertida? ¿Creen que Can Yaman supo manejar las preguntas del periodista? ¿Qué es lo que más les gusta de este actor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. No olviden activar la campanita. Gracias de nuevo por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.